que hemos estado estudiando y que pues parece ser que estamos tan sumergidos en el libro de Gálatas que estamos disfrutando de este libro maravilloso. Así que no se les olvide que los hermanos van a tener su música después de la predicación ahí para que ustedes los apoyen. Y vamos a leer el libro de Gálatas, porque hemos estado estudiando este libro versículo por versículo y estamos ya en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Y en esta ocasión vamos a hablar nuestra segunda etapa acerca de andad en el Espíritu. Digo pues, versículo 16, dijo Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen una a la otra para que no hagas lo que tú quieras, sino que tienes que ser templado. Mas si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Así que vamos entonces ahora sí a sentarse muy cómodamente y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Gálatas. Quiero decirles que de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta porción de la Biblia, nos enfrentamos a un gran desafío. Porque aunque hemos sido justificados, hemos sido regenerados, perdonados, somos una nueva creación, a pesar de todo. Y tenemos una nueva vida, nuevos afectos, nuevos anhelos, nuevos deseos, y la carne sigue ahí todavía. Porque todavía no hemos alcanzado la glorificación. Continuamos todavía en la carne. Porque no es hasta que esto suceda, hasta la glorificación. Entonces, cuando esto suceda, es ahí cuando seremos libres de nuestros deseos pecaminosos que permanecen todavía en nuestra humanidad caída. Por eso el conflicto, por eso la lucha, por eso encontramos esta fricción, la carne contra el espíritu contra la carne. Hay una oposición, por esa razón. Por eso como cristianos tenemos que entender la dinámica de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Hablaba un poquito de esto la semana pasada. Y eso es precisamente lo que tenemos que, como hijos de Dios, aprender, que estamos cada día descubriendo, dándonos cuenta de esa dinámica de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar del estándar que Dios ha establecido. Para poder tener esta comprensión, no debería de sorprendernos porque la Biblia dice, Cristo mismo lo dijo en Mateo 5:48, y Cristo lo expresó de esta forma: sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Escuchen ustedes, Dios no puede establecer un estándar más bajo que la perfección. Por eso es el modelo y es el estándar que Dios ha establecido. El Dios que es absolutamente santo, o sea, no tenemos ni la menor duda. Dios es un Dios santo. Siempre afirma
el estándar de la santidad absoluta, porque es el estándar de Dios como su único estándar, por eso lo establece. Y luego nos dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. El estándar de Dios se mantiene. Como es único, es el estándar de Dios, es el carácter de Dios, es la naturaleza de Dios, ahí se mantiene ese estándar. Y la razón por la que Dios mantiene ese estándar es porque nosotros no podemos ser justificados por nuestra propia justicia. Y a pesar de ser un estándar alto comparado con nuestra capacidad tan baja, tan pobre, a pesar de que sea quizás un estándar muy alto para nosotros, sin embargo, Dios no baja ese estándar, sigue siendo la santidad absoluta su medida. Y es precisamente lo que hemos estado nosotros tratando de comprender para poder nosotros alcanzar la medida que Dios ha establecido. Por eso dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, tenemos que alcanzar el estándar establecido por Dios. Pero vamos a ver cómo lo podemos lograr. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo escribió aquí, versículo 13, como hijos obedientes, no confirmándolos con los deseos que antes tenías cuando nosotros estábamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos ha llamado es santo. Entonces Pablo dice, aquí Pedro, aquel que nos ha llamado es santo, tenemos entonces nosotros que ir creciendo y madurando para poder alcanzar a través de la obediencia y renunciando a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, alcanzar el estándar establecido por Dios. Pedro aquí está llamando a los creyentes a que adopten el mismo estándar para todos los creyentes. Ser santos es entender las prioridades divinas. Escuchen ustedes, prioridades divinas, prioridades perfectas. Teniendo, dice el apóstol, los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que se nos ha sido presentada cuando Jesucristo os es manifestados. Así que mantener estas prioridades divinas perfectas significa tener la lucidez mental, el dominio propio y la vigilancia espiritual y libres absolutamente de toda embriaguez. Porque esta palabra también se traduce sobrios, que significa estar libres de toda embriaguez, porque la embriaguez nos hace perder los sentidos, las capacidades, incluso hasta la capacidad mental. Al traducirse sobrios, naturalmente que está hablando de algo que todos los hijos de Dios deben de alcanzar en su madurez. Ahora, lo que está diciendo aquí Pedro es algo que nosotros tenemos que entender. Como hijos obedientes, no confirmándonos con los deseos, versículo 14, que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado, versículo 15, es santo. El que nos ha llamado es santo. Entonces,
sed también vosotros santos en toda conversación. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El nivel del estándar de Dios no baja, no va a bajar. Ahora bien, en vista de que nuestra gran salvación y tenerlo como algo muy prioritario en nuestras vidas, como un regalo excelente que Dios puso en nuestras manos, esta gran salvación, los cristianos debemos vivir para el futuro que nos espera sin reservas. No para el pasado, sino que nosotros estamos viviendo para el futuro, porque nuestra visión está no en las cosas del mundo, sino que estamos nosotros con una visión en las cosas eternas. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que alcanzar para poder comprender lo que Pablo nos está diciendo del versículo 14 al versículo 16 de Primera de Pedro. En otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo aquí, que la santidad en esencia define la naturaleza y la conducta de la nueva especie que nuestro Señor Jesucristo está preparando a través del nuevo nacimiento. Es decir, que la santidad es precisamente la que define nuestra naturaleza. Porque la Biblia lo dice claramente que si alguno ya está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aquí es donde comienza Dios a llevarnos a el estándar al que Él quiere llevarnos sin disminuirlo, sin bajarlo, sino que antes al contrario, quiere que nosotros crezcamos a esa medida y a esa capacidad a la que Él es, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, ahora ya en un nuevo nacimiento, para que a través del nuevo nacimiento nosotros podamos alcanzar la plenitud de la santidad cuando Cristo nuestro Señor se manifieste o cuando nuestro Señor fuere manifestado. Es decir, ahí es precisamente donde en esta nueva naturaleza, ahí es donde nosotros como hijos de Dios aprendemos la conducta de la nueva especie de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando de lo que Dios les reveló en el libro de Levítico. Pero sin embargo, en el versículo 17 de Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, escuchen, debemos de vivir en el temor de Dios, porque el temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, estamos dentro de lo que pudiéramos definir como la sabiduría para poder nosotros alcanzar el estándar establecido por Dios. Vamos ahora al versículo 22 de esta parte. Habiendo purificado vuestras almas, número 1, escuchen ustedes, en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos los unos a los otros, entrañablemente y de corazón puro. Escuchen esto porque es la base fundamental para poder alcanzar el estándar establecido por Dios. Estas dos cosas que el apóstol
Pedro, está diciendo, estas dos cosas definen el mandamiento para el cristiano y lo que Cristo Jesús mismo estableció. Cuando les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en solamente 2 mandamientos dijo Jesús que podía establecerse perfectamente la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Notemos entonces pues que el apóstol Pedro está hablando de estas dos cosas que definen realmente al que es un verdadero cristiano. El cristiano que tiene amor perfecto, santidad perfecta y que deberíamos llamar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero escuchen ustedes, ¿qué significa amarás a tu prójimo como a ti mismo? Creo que muy pocas veces nosotros nos detenemos a meditarlo detenidamente. Este amor comienza aquí. Vamos a ver dónde comienza este amor. ¿Quieren ir conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 28, para establecer dónde inicia este amor al prójimo? O este amor tan profundo del que el apóstol Pedro y Jesucristo están hablando. En Efesios 5:28 dice, asimismo también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escuchen la secuencia y el encaje tan perfecto de lo que está diciendo Pablo acerca de este amor. Es decir, un marido cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que cuida su propio cuerpo, como se cuida a sí mismo. Versículo 29, porque ninguno aborrece jamás a su propio cuerpo, antes le regala, lo chulea, le compra perfumes, lo peina, lo baña, porque es su propio cuerpo. Imagínense lo que Pablo está diciendo. Está hablando de un amor realmente sobrenatural, un amor que nosotros como humanos no tenemos la capacidad de poder tenerlo, ni siquiera de desarrollarlo. No lo tenemos, pero este amor al prójimo comienza aquí, en el matrimonio. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Este tipo de amor solamente se practica en el matrimonio. Ahora bien, el que no alcance este nivel primero este nivel de amor, no va a poder amar a su prójimo como a sí mismo. Escuchen bien. Y la razón es porque el amor en el matrimonio es el amor que más se asemeja, o el amor que más se asemeja al amor de Cristo por su iglesia. En el versículo 25 del libro de los Efesios, vemos establecido que cuando dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, eso significa que es el amor que más se asemeja al amor que tuvo Cristo por su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Es decir, ni siquiera escatimó ningún sacrificio a sí mismo para poder establecer con quién casarse, porque vienen las bodas del Cordero. Se casó con la iglesia. Y el amor que Él tuvo por nosotros no midió consecuencias. Él dijo, yo voy a amar hasta la muerte. Ese es un amor sacrificial. Un amor por los demás, un amor por el prójimo,
un amor por el perdido. Y es precisamente Dios, este tipo de amor, quiere que nosotros lo desarrollemos para poder amarnos los unos a los otros. Por eso el sacerdocio inventado por Roma jamás va a poder experimentar el amor de Cristo por su iglesia. ¿Por qué? Porque les prohíben casarse. Jamás van a poder experimentar el amor que Cristo tuvo por su iglesia, porque es el amor que más se asemeja al amor de Cristo por su iglesia. Y esto, naturalmente, el apóstol Timoteo habla y nos revela las razones. Dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó con hacimiento de gracias, para que participasen de ellas los fieles y los que y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracia. ¿Por qué razón? Porque ponen el matrimonio como algo morboso, como si fuera algo pecaminoso, como si fuera algo prohibido por Dios, cuando todo lo que Dios crió es bueno. Dios no se equivocó cuando crió al hombre y a la mujer para que fueran compañeros, para que se multiplicaran. Ahora bien, cuando se pone el matrimonio como algo morboso y pecaminoso, como si fueran ellos tan pulcros, queriendo demostrar santidad por su abstinencia, y ahí andan arañando las paredes. ¿Por qué? Porque están haciéndolo contra naturaleza y tratando de decir que es más santo si no te casas. ¿En dónde dice la Biblia eso? ¿En dónde? Mentiras del diablo. Así que ni el celibato ni ninguna otra práctica de abstinencia tiene poder para salvar y santificar absolutamente a nadie, porque contradicen las Escrituras, y a estos pobres ignorantes les están robando la oportunidad de poder jamás experimentar este amor, el amor de Cristo por su iglesia. Increíble lo que la palabra de Dios nos revela. Pero sin embargo, en 2 de Timoteo 3:5 dice que teniendo apariencia de piedad, habiendo negado la eficacia de ella, a estos se evita, porque de estos son los que entran a las casas inocentemente y llevan cautivas a las mujeres. Y está comprobado que es uno de los abusos más repetitivos por los sacerdotes romanos. Y dejando a un lado lo que pasa entre ellos, de acuerdo a lo que escribió Alberto Rivera en el libro Cortinas de Humo. Allí no nos vamos a meter, pero ustedes ya tienen una idea de lo que está pasando. Pero sin embargo, vemos entonces aquí la importancia que tiene este amor que hay en el matrimonio, porque es ahí donde comienza el amor hacia el prójimo, el amor de Cristo por su iglesia. Y cuando un cristiano tiene esta capacidad de amar en el matrimonio,
no va a ser difícil que pueda amar a su prójimo como a sí mismo, porque es donde inicia precisamente una relación entre dos personas diferentes, de tal manera que se puede desarrollar de una manera tan excelente que sea un amor que en lugar de que crezca, de que mengue, cada día crezca más y más y más. Esto es algo excelente que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado a través de su palabra. En Primera de Pedro 2:9 encontramos algo que es muy interesante para poder nosotros comenzar a medir el amor que debemos de tenernos los unos por los otros. Aquí el apóstol escribió algo que es muy importante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo. Escuchen, esto es precisamente de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El cambio es tan radical que pasamos de estar en tinieblas a la luz admirable de Dios. Es excelente, es una norma probablemente muy elevada, pero por nosotros mismos creo que jamás pudiéramos alcanzarla. Todo depende de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo depende de aquel que es santo. Todo depende de aquel que vino a redimirnos del pecado y de la muerte. Todo depende de aquel que vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, y lo derrotó en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día de entre los muertos. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Y debido a que está tan alta, y debido también a la debilidad de la carne, este tan alto estándar, y debido a la debilidad de la carne, nuestra única forma de acercarnos a esa norma establecida por Dios es andando en el Espíritu. Por eso Pablo dijo, andad en el Espíritu. Y eso es precisamente lo que encontramos aquí en el libro de Gálatas. La ley no ofrece ayuda. Y la razón es porque depende la obediencia humana, o dependía de la obediencia humana, dependía del potencial humano, de los sacrificios de los sacerdotes, del esfuerzo y de la capacidad humana. Así que la única manera en que podemos vivir la vida cristiana es solo en el poder del Espíritu Santo. Y es la única forma de acercarnos al estándar que Dios ha establecido. Escuchen bien, es la única forma de acercarnos al estándar establecido por Dios, que no va a cambiar. No va a cambiar, con un poder que no es ajeno por naturaleza. Y por eso es que nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Necesitamos entender estos principios establecidos en la Biblia para poder entender que la única forma en que nosotros podemos alcanzar el estándar establecido por Dios es andando en el Espíritu. Y quiero decirles
que esto no es algún tipo de experiencia emocional. No es algo que nos hace inconscientes. No es ese tipo de cosas, que hay quienes creen que tienes que experimentar un poder sobrenatural de tal forma que hasta te hace perder el conocimiento o actuar desordenadamente. Nada de eso es más ajeno a la verdad, porque la obra del Espíritu Santo es algo completamente diferente que Él comienza a hacer desde el día en que nosotros creímos a la verdad de la palabra de Dios. Porque es obra del Espíritu Santo. Y es precisamente que cuando nosotros decidimos mejor caminar en el Espíritu, que es ahí precisamente donde comenzamos a experimentar el poder de Dios para poder caminar y andar en el Espíritu. Y el camino en el que se mueve el Espíritu Santo es el camino de la revelación divina. Y esta revelación consiste en hacer la voluntad de Dios. Escúchenme muy bien en esta preciosa mañana. En el libro de los Efesios, capítulo 5, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia y vamos a leerla de una manera en la que vamos a poder tener algo, una nueva revelación acerca de esto. Efesios 5, encontramos que comienza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Por eso tenemos que entender que el amor los unos a los otros es un amor que no es un amor humano, es un amor divino, es la caridad. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Versículo 4, vamos a leer versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Escuchen. Andad como hijos de luz, es decir, caminen como hijos de Dios. ¿Cómo caminamos nosotros como hijos de Dios? Vamos a descubrirlo en el versículo 6. Nadie os engaña por palabras persuasivas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la obediencia es la clave para poder andar como hijos de luz. No existe, de acuerdo a la Biblia, ninguna otra forma, porque el fruto del Espíritu en nosotros, en toda bondad y justicia y verdad, aprobando todo lo que es agradable al Señor. Por eso la Biblia nos enseña que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Porque si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, nosotros vamos a ser hijos obedientes, porque la obediencia es el principio para poder caminar en el Espíritu. ¿La obediencia a qué? A la palabra. Y si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, no nos va a dejar estar ociosos en el crecimiento espiritual.
Así que a medida que la palabra de Dios se derrame en nuestras vidas, comienza a controlar nuestro comportamiento bajo el poder y la obediencia de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y es ahí precisamente donde comenzamos a caminar en el Espíritu. Y no se trata naturalmente de algo milagroso. No es algo que te hace actuar de una forma ridícula, ni tampoco te hace actuar de una forma desordenada y como que si Dios viniera y hiciera cosas sobrenaturales en nosotros. No, simplemente la obediencia a la palabra que conocemos es lo que nos hace andar en el Espíritu. Número uno, porque amo al Señor Jesucristo, y eso es algo que es completamente ajeno a mi carne caída. Y no solo eso, sino que deseo adorar a Dios, deseo agradar a Dios, deseo honrar a Dios, deseo servir a Dios. Amamos el Evangelio. Deseamos proclamar el Evangelio y amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los impulsos que indican que el Espíritu Santo está morando en el creyente. No las otras cosas superficiales. No los impulsos emocionales, sino que la única forma en que nosotros podemos demostrar que el Espíritu Santo vive en nosotros es cuando tenemos estos deseos de honrar, de servir, de glorificar, de agradar a Dios, de darle todo nuestro amor a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo demás puede ser algo que alguien lo puede imitar. Esto, no, ya lo vimos en Gálatas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ya lo vamos a ver más adelante, más bien. Entonces, todo esto que nosotros miramos aquí, vemos que son los impulsos que indican que el Espíritu Santo está morando en el creyente. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos aprender en esta mañana. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, habla precisamente de esto que estamos hablando. Y allí el apóstol Pablo comienza a hablar de una serie de cosas desde el versículo 1, que si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si no tengo el amor, la caridad, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Si soy el profeta más famoso, versículo 2, y entiendo todos los misterios, toda la ciencia, tengo la fe que traspasa montañas, y si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiera mi hacienda y doy todo lo que tengo a los pobres, y si doy mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, es decir, si no está el amor, que Cristo lo resumió en solamente 2 mandamientos. Ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no tienes esto, todo esto es falso. Falso. La caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre la caridad, el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca dejará de ser. Todo se va a acabar, se van a acabar las profecías, las lenguas, la ciencia, todo va a ser quitado, pero lo único que va a permanecer es lo que Jesucristo resumió en 2 mandamientos.
Y dijo, el que haga esto está cumpliendo toda la ley, todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque 7 de los 10 mandamientos están hablando de la relación de los unos con los otros. Esto es interesante. Y lo que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 13 es la esencia de la vida cristiana. No estamos esperando o buscando algo anormal, ni algo emocional, ni algo trascendente, sino ¿entiendes la palabra de Dios? ¿Sabes lo que la palabra de Dios enseña? Estás limitado quizás porque no conoces el camino. Por eso Jesús dijo que somos santificados por la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Porque en el conocimiento dice la Biblia que somos renovados. Somos renovados conforme a la imagen del que nos crió. Y desde el día en que creímos, Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el día en que creímos, desde que la palabra comenzó a morar en nosotros, desde que fuimos nosotros absorbidos por la palabra de verdad, desde ese momento nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos realmente dominados por la palabra de Dios para obedecer, dice la Biblia, y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a nosotros, vino precisamente como lo prometió en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vino en espíritu para que recibiéramos poder. ¿Para qué? ¿Para apantallar a los demás? No, yo le digo esto, ¿sabe por qué? Que yo he conocido a personas que yo conocía su testimonio y cuando iba a la iglesia me invitaban, ¡wow! Tenían una lengua así, no, hablaban muchas lenguas. Pero su estilo de vida pero no combinaba en lo más mínimo. Para nada. Pero la Biblia, sin embargo, dice en Hechos 1 que recibiríamos poder. Fue la promesa de Dios. Recibiríamos poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es importante. Esa pregunta es importante. ¿Para qué? Para poder pelear contra los impulsos de nuestra carne caída. Para eso nos dio poder. Por eso recibimos el poder primeramente. Es decir, es lo primero que comienza a obrar en la vida del recién convertido. Es lo primero. Ese poder viene para poder contrarrestar los impulsos de la carne caída. Por eso la carne pelea, codicia contra el espíritu contra la carne, para que no hagas lo que tú quieras, para que no te vayas por donde te dé la gana, sino por donde el Espíritu Santo te guíe. Muy bien. Esos deseos desenfrenados y la lujuria surge de lo que somos, empieza en nosotros, está dentro de nosotros. En Marcos 7:18 Jesucristo dijo cuál era realmente el problema. Aquí encontramos que Jesucristo está hablando que no es necesariamente lo que entra a nuestra vida lo que contamina. Antes, al contrario, y les dice, ustedes también no tienen entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra a su corazón sino el vientre y sale exactamente
exactamente sale lo que hay en el corazón. Es decir, el problema no está fuera de nosotros. Wow, tienes que aprender a decir, bueno, el problema, Pablo decía, yo esta ley, que el mal, ¿qué dijo Pablo? El mal está en mí. El mal está en mí, es decir, está dentro de nosotros. Todo lo malo sale de nosotros. No somos producto de nuestro entorno, sino producto de nuestra naturaleza humana y caída. Y es precisamente con lo que nosotros tendremos que luchar para poder mantenernos nosotros firmes en Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 20, más decía, lo que del hombre sale, aquello es lo que contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el enojo maligno, las lujurias, la soberbia, la insensatez. Todos estos males, dice el versículo 23, salen de adentro del hombre y son los que contaminan. Por eso fue necesario recibir poder para poder controlar absolutamente todo eso que hay dentro de nosotros, que es un ogro que solamente Dios puede dominar y puede controlar por el poder del Espíritu Santo, y solo lo logramos andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfaga, no le des la carne lo que quiera. Todo proviene de nuestro interior. Y por eso estamos tratando de comprender esta parte tan importante de nuestra vida. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Si es que, dice Romanos 8:9, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y lo corrobora Romanos 8:11. Así que, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, es este Espíritu el que transformará nuestros cuerpos por el poder del Espíritu que hay en nosotros. La transformación de nuestros cuerpos en la venida de Cristo no es porque Dios viene a traer un poder para transformarnos, sino que es por el poder que mora en nosotros, por el poder que nosotros estamos constantemente entendiendo que está ahí para poder renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para poder vivir templada, justa y piamente, solamente por el poder de su Espíritu Santo a través de la obediencia. Démosle gracias a Dios y pónganse de pie en esta preciosa y maravillosa mañana. Vamos a dar